pues ahora es el momento de entrar de lleno a este curso y para ello hemos invitado a un especialista en este tema que tiene un diplomado y una maestría en bioética. Así que, ¿quién mejor que el doctor Raúl Rosado para hablarnos de introducción a la bioética y a quien recibimos con un fuerte y caluroso aplauso? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de empezar, dos cosas importantes para mí. Una, me quiero quitar el cubreboca si nadie tiene inconveniente. Creo que tengo distancia con ustedes, ¿verdad?, considerable. Entonces, si me lo permiten, me lo puedo quitar. Con uno que me diga que no, pues me lo dejo. Bien, muchas gracias. Y lo otro, pues externarles antes de presentarme y antes de entrar en el tema, pues decirles que una de las razones por la que yo estoy acá es por mi fe. Y por eso les pediría, si me lo permiten, empezar con una oración y ponernos de pie, si fueran tan amables, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro Señor, aquel que todo nos lo permite, aquel que todo nos lo da, aquel que por su misericordia estamos aquí reunidos, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos, que lo prive de todas aquellas cosas mundanas que puedan entorpecer lo que Él desea de nosotros y que nos alinee en ese sentido de su voluntad para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. Pueden sentarse. Y entonces sí, vamos a empezar. Yo primeramente estoy muy agradecido con Salomón y con los hermanos evangélicos, porque antes de 2017 yo no hubiera pensado por ningún motivo en poder trabajar juntos como iglesias. No lo hubiera yo pensado. Doctor Góngora, que es igual de la Iglesia Católica, creo que compartes mi opinión, porque era algo muy difícil de trabajar. En 2017 ocurre un suceso importante para México, que es la 47ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se da en Cancún. Iba a ser en México originalmente y por circunstancias por allá que Dios mueve los hilos, fue que se cambió la sede a Cancún. Yo ya estaba haciendo mis planes para ir a México, hacer todo el viaje hasta allá, pero cuando se hace en Cancún, pues las cosas cambian, porque estamos aquí en casa, aquí a la vuelta, ¿verdad? Y pues nos dimos a la tarea de empezar a convocar a todos aquellos interesados en estos temas que desde hace ya muchos años están afectando a lo que es nuestra sociedad. Y ves ahí donde se dan los primeros encuentros y los primeros enlaces con Saúl, con Reinaldo, con Salomón, con Ildefonso, y empezamos a armar un grupo que fuimos casi 30 personas de aquí de Cozumel. Los medios de comunicación, Canal 5 también estuvo presente, Omar Medina estuvo en la asamblea, así es. Llevamos medios de comunicación, personas de la sociedad civil, religiosos, en fin. Se hizo un grupo que hasta el día de hoy creo que se ha fortalecido. Y la razón por la que se ha fortalecido es porque hemos ido aprendiendo y hemos ido conociendo que somos iguales, que somos totalmente iguales y sobre todo los que estamos aquí reunidos tenemos un mismo objetivo, que independientemente del camino o de la manera en que nosotros estemos actuando dentro de nuestra fe, el objetivo es el mismo: el respeto por la dignidad del ser humano, que es precisamente el motivo por el cual estemos hablando hoy de bioética. Porque nos hemos dedicado tanto, lo comentó hace un momento el doctor Góngora, a la ciencia, por descubrir más cosas, por cambiar las cosas, por vivir mejor, por no sufrir, por no morir, que se nos ha olvidado reconocer lo que somos como seres humanos. Y ahí empieza el problema. Cuando empezamos a desconocer al ser humano, empezaron a haber problemas que hoy estamos viviendo y que hoy me hacen a muchos pensar que tú no eres un ser humano y que puedo disponer de ti a como se me antoje, ¿verdad? Entonces, es un poco de lo que vamos a hablar. Yo soy médico veterinario zootecnista,
Me llamo Raúl Rosado Salazar y pues de manera curiosa he asistido a cursos, actualizaciones de mi carrera, pero todos mis estudios de posgrado los he dedicado a este tema de la bioética. Tengo la maestría en bioética, en ciencias de la familia, diplomado en geopolítica de la familia, diplomado en resiliencia de la familia. He tomado 2 diplomados en derechos humanos de grupos vulnerables y en el tema de la inclusión. Y pues estamos viendo que dentro de todos estos temas las necesidades son muchas, son tremendas. Por eso, dentro de este tema, que pues tengo el honor, de verdad que es un honor para mí y agradezco la caridad de que me hayan considerado para abrir la apertura. Tal vez los demás ponentes se vayan a molestar conmigo porque voy a tocar una partecita de los temas de ellos, pero es necesario porque es el encuadre del contexto de todo lo que vamos a ver, así que les pido de antemano una disculpa. No vamos a profundizar en esos temas porque ya hay personas que se van a dedicar a ello a fondo, ¿verdad? Y vamos a aprovecharlos, pero sí vamos a ir tocando algunos, que es aquello que hoy día nos está dividiendo entre lo que es la ciencia y lo que es la moral. Y tenemos que aprender desde un principio. Tenemos que aprender desde su origen todo este tema para que podamos ir dándonos cuenta e ir reconociendo todos los cambios que se han ido dando a lo largo de la historia y que en un momento fue precisamente la religión la que hizo el choque en contra, pero que ha perdido mucha fuerza. Y es precisamente de algunas de las cosas que vamos a ir hablando, que vamos a ir viendo, y en donde tenemos que empezar a reconocer todo aquello, ¿verdad?, que el hombre ha estado viviendo, que el hombre ha estado, en donde ha estado participando. Ojalá que se escuche. ¿No tiene sonido el HDMI? Tiene subtítulos, pero se va a dejar de ver. No importa, se los explico en lo que lo van viendo a grandes rasgos. En un parque nacional, una reserva ecológica en Estados Unidos, ¿sí?, resulta que hubo un problema muy serio porque los lobos estaban acabando con las demás especies que habitaban allá, con los ciervos, los conejos, con todo, estaban depredando, ¿sí? Entonces decidieron quitar a los lobos, exterminar a los lobos. Hay que sacarlos del parque porque están acabando con muchas especies. ¿Qué fue lo que pasó? Que al quitar a los lobos, todas aquellas especies que eran presa de ellos, pues empezaron a aumentar, empezaron a proliferar. En especial todos aquellos herbívoros que empezaron a comer, a comer, a comer, a comer todos los llanos, los pastos, árboles, y acabaron y depredaron totalmente con toda la vegetación, y el bosque de Yellowstone empezó a morirse, empezó a secarse, porque ya no había plantas, la tierra se erosionó, los ríos empezaron a cambiar su cauce, porque la erosión de la tierra, pues ya no había el cauce que le da la firmeza de la tierra, y se empezaron a perder hasta los cauces de los ríos por todo este aumento de esa fauna que empezó a depredar. Los castores empezaron a ir, porque ya no había árboles para comer, los castores comen árboles, ya no había árboles y empezaron a irse. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta que había que regresar a los lobos y metieron una pequeña manada de 12 lobos para empezar nuevamente a que ellos crecieran y empezaran a depredar aquellas especies que estaban afectando el ecosistema. Y fue un proceso rapidísimo que en 6 meses se empezaron a ver los cambios. Aquellos venados y ciervos que andaban libremente por los llanos, pues ya dejaron de hacerlo. Empezaban a irse a los lugares donde había árboles más altos para esconderse y que no fueran presa fácil de los lobos. Y eso permitió que los pastos de los llanos empezaran a crecer nuevamente.
y que muchas especies que eran presas de los lobos empezaron a restringir y se fueron acabando también poco a poco. No se acabaron, pero ya en su equilibrio ecológico, los castores regresaron, empezaron a hacer, y el cauce de los ríos empezó a cambiar nuevamente. El video se llama Cómo los lobos fueron capaces de cambiar el cauce de los ríos. Y esto es sumamente importante, porque si un grupo de lobos fue capaz de cambiar el cauce de los ríos, ¿de qué no somos capaces nosotros? Y ojo, es nuestra mano la que ha intervenido en muchos procesos de la naturaleza que se han modificado, y no precisamente para bien. Y eso es precisamente uno de los temas que la bioética contempla. ¿Hasta dónde la mano del ser humano puede intervenir en determinados procesos? ¿Hasta dónde es moralmente correcto que podamos nosotros intervenir en determinados procesos? ¿Sí? Que muchos de ellos, bajo el argumento de salvar vidas, muchas veces no precisamente cumplen su cometido, ¿verdad? Entonces, el principio de que no todo lo que es médicamente posible es éticamente correcto aplica en esto. Y es ahí donde tenemos nosotros que conocer los límites, porque no se nos permite, no somos todopoderosos, no somos aquellos que tenemos licencia para hacer lo que se nos ocurra, ¿sí? Y es ahí donde tenemos nosotros, ¿verdad?, que empezar a entender. Primero, pues tenemos un entorno ecológico que de alguna manera nos pertenece, pero por necesidad. Y que necesitamos nosotros ir entendiendo nuestro papel dentro de ello, porque si no vamos a estar acabando, como pasó en este ejemplo del bosque, que por eso me gustó cuando lo vi para presentárselos, porque si nos metemos, alteramos, cambiamos y podemos transformar para mal muchas cosas. Y no solamente hablando del entorno ecológico, nuestra propia naturaleza de ser humano, tenemos que conocerla y respetarla y no meternos con ella hasta donde no se nos permita. Las dos grandes necesidades del ser humano que dan origen a la medicina, el doctor no me va a dejar mentir. Le voy a usar, doctor, en el buen sentido de la palabra, porque realmente la medicina es parte esencial de esto, aunque no solamente en la medicina aplica la bioética, pero las dos grandes necesidades del ser humano que dan origen a la medicina, una era no querer sufrir, no quiero sentir dolor, que me quiten el dolor, y hasta la fecha, ¿verdad? Y la segunda era la búsqueda de la inmortalidad, no queremos morirnos, queremos vivir para siempre, ¿verdad? Entonces, estas dos grandes situaciones dan origen a mucha de la ciencia médica, la química y muchas de ellas, buscando cómo el ser humano no sufra, buscando cómo el ser humano no muera y perpetuar la vida, ¿verdad? Entonces, todo esto empieza a generar una serie de situaciones en donde la ética, aquello que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto en nuestro actuar, ¿verdad? Empieza a cruzarse con esas verdades, verdades universales que están establecidas, ¿verdad? Y con las creencias. Con esas creencias, aquello que yo percibo de esas verdades y la manera en que el conocimiento empieza a hacer que yo vaya, ¿verdad?, usándolas o aplicándolas. Y es en ese cruce de situaciones en donde hoy día han sucedido muchas cosas que no están precisamente apegados a la verdad. Y es donde tenemos que recapacitar mucho y tenemos que volver a enseñarnos lo que es la verdad. Porque hoy día lo que está en lucha no es si el hombre puede ser mujer o la mujer puede ser hombre, no es si el embrión es o no es un ser humano. Lo que está en lucha ahorita fuerte es la verdad. Lo que no se acepta y lo que se quiere cambiar es la verdad. Y es una lucha por defender la verdad, lo que hoy día, si no nos apegamos o si no conocemos lo que es la bioética, nos va a arrastrar y nos va a llevar entre las patas. Porque la verdad ha sido tergiversada de una manera bárbara, de una manera cínica, si se me permite la palabra. De una manera tan grosera
que en tu cara te niegan que lo negro es negro y te dicen que es blanco. Y eso es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte porque el día de mañana, ¿verdad? Tu vida, tus valores, tus principios, tu familia, pues puede estar sujeto a lo que la otra persona quiera entender por ello y te va a tocar, ya nos está tocando, ¿verdad? Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Veamos cómo de alguna manera surge todo esto y nos vamos a dar cuenta de que barbaridades han existido siempre, ¿verdad? Pero que de alguna manera empezamos nosotros a razonar y a meter orden. Primero, pues las grandes barbaridades que los nazis realizaron con las personas, ¿sí? Que muchos de nosotros conocemos y que leemos en la historia, ¿verdad? Que le empiecen a inyectar gasolina en las venas a las personas para ver si el efecto en las máquinas de combustión era el mismo en los seres humanos. O sea, qué locura, qué barbaridad. Pero bueno, el argumento era por la ciencia. Eran médicos los que hacían las pruebas estas, ¿verdad? Para buscar inyectar virus vivos en las personas a ver qué pasa. Se lo inyecto a un niño a ver qué pasa. Total, son judíos. No pasa nada, ¿no? Y así nos íbamos, ¿verdad? Mantener cepas, la tifoidea, por ejemplo, ¿verdad? En los prisioneros, a ver qué pasa, a ver cómo se comportan ellos. Inmersión en agua helada, a ver hasta cuánto aguanta el ser humano en agua helada. ¿Qué necesidad habrá? Bueno, en ese entonces se quería saber. La prueba del paracaidista, interesantísimo, ¿verdad? Tiraban a una persona a 12 metros a ver qué le pasaba. A 12 murió, pues vamos a 20 y vamos a ver hasta dónde aguanta y no se muere. Total, tenemos muchos para ir probando, ¿no? O sea, tremendo, tremendo realmente, ¿verdad? Úlceras cutáneas con fósforo, a ver hasta dónde el ojo aguantaba y te iban acercando el calor. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Total, repito, pues eran judíos. Y para los nazis, los judíos, pues eran totalmente dispensables, pudiéramos desecharlos, no eran considerados seres humanos. Y pues bueno, ya sabemos, ya hemos visto todas esas barbaridades que se fueron realizando y que de verdad que es algo inmoral, totalmente inmoral. Todo esto, pues bueno, empieza a ir dando como resultado, pues que otras personas también quisieran probar y a ver, pues vamos a hacer experimentos y vamos, tenemos muchos seres humanos en Estados Unidos, las personas de raza negra, los angloafricanos, ¿verdad? Pues vamos a probar con ellos, son esclavos, se vale, son de mi propiedad, pagué por ellos, pues vamos a hacer pruebas y empiezan a hacer una prueba bien interesante que gracias a ella surgen muchas situaciones importantes, ¿verdad? En nuestra actualidad. Pero empiezan a inyectarles virus, ¿verdad? Para la sífilis, para ver cómo se comportaban ellos con esta enfermedad. No obstante, siguieron haciendo pruebas sin darles ningún paliativo, a pesar de que ya existía la penicilina, ya estaba disponible la penicilina para poder curar y hacer que los dolores y que los efectos de la enfermedad pues ya se detuvieran, pero no lo hicieron. Lo escondieron y siguieron realizando sus pruebas, ¿verdad? Eso, con el paso, bueno, las lesiones que tenían estas personas, totalmente cruel, totalmente sanguinario, diría yo, ¿verdad? Y bueno, finalmente se hace, se descubre, se denuncia y entonces sí, después de los nazis que empiezan, son los orígenes de la bioética, después de estas situaciones que se dan en Estados Unidos, empiezan a salir una serie de voces en defensa de las personas. Alguien al fin se dio cuenta de que eran seres humanos. Alguien finalmente entendió que no se podía hacer eso con los seres humanos, que merecían respeto y que esas barbaridades tenían que ser castigadas. Y empieza a partir de ese momento, ¿verdad? Una persecución que se da de ciertas personas, los nazis, aquellos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó con esta prueba? Pues se le ocultó a los participantes, primero no se les decía qué se les estaba inoculando, con engaños, ¿verdad? Te voy a dar tu libertad si participas en esto, o te voy a dar dinero o propiedades, y se les engañaba, no se les decía qué es lo que estaba pasando. Se ponía, ¿verdad?, a los participantes a actos que podían también afectar entre ellos mismos su propia interacción, entre ellos, entre los mismos esclavos. Empezaba a haber también diferencias entre ellos.
se invadía obviamente su intimidad, se privaba de los beneficios de la investigación, no se sabía para qué, ellos eran nada más los conejillos de Indias, ¿verdad? Y bueno, en todos esos casos que estamos comentando, lo que estaba sucediendo era que se estaban violentando los derechos primordiales, universales de las personas, ¿verdad? Con esa falta de respeto, esa falta de justicia, ¿sí? Y esa negación a los beneficios de los tratamientos médicos. O sea, todo el manual de lo que no se debe de hacer en la medicina o en un ser humano, ¿no? Entonces, todo esto, pues claro que empezó a despertar en los científicos, en los médicos, en los gobiernos, la inquietud de cómo restringir, cómo poner límites, cómo no permitir que se haga con los seres humanos lo que se quisiera, que no somos objetos de uso y que todos los seres humanos son dignos de respeto por el simple hecho de ser seres humanos. Y hasta aquí no hemos tocado nada de religión. Estamos hablando de seres humanos independientemente de tu raza, independientemente de tu religión, independientemente de lo que seas, ¿verdad? Entonces, todo gira en torno a la dignidad de la persona. La dignidad que no es una etiqueta que llevemos nosotros puesta y que tiene un valor dependiendo de qué edad tengas, de qué etapa de tu desarrollo estés, de qué nivel socioeconómico o cultural tengas, de qué nacionalidad. No, la dignidad es una y es la misma para todos nosotros. No hay niveles de dignidad, no hay rangos de dignidad, no existe ninguna diferenciación de la dignidad entre las personas. Todos, absolutamente todos, desde el primer momento de su concepción y hasta que se dé su muerte natural, somos sujetos de dignidad. Hasta el reo que asesinó a 20 personas, el que robó 50 bancos, el que lo que haya hecho es un ser humano. Los castigos y las sanciones corporales o económicas que según las leyes positivas tenga que afrontar cada quien por la consecuencia de sus actos, esas tendrá que afrontarlas. Pero en ninguno de esos casos se nos debe permitir disponer de sus vidas o de castigos corporales que atenten contra esa dignidad. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Ahorita vamos a ir viendo por qué poco a poco, que es una de las dudas y de las inquietudes que muchas veces, ¿verdad?, surgen en que, pues si una persona violó a muchas niñas, ¿verdad?, les causó un dolor tremendo, las asesinó, ¿por qué no hacer con él algo semejante para que sufra lo mismo, ¿no? Ojo por ojo. Y ahorita vamos a ver por qué no y cómo se da esto, ¿verdad? Entonces, la persona, entender qué es la persona. Tenemos que, aunque todo mundo hablamos de las personas, pero no sabemos qué es una persona. Preguntémosle a los jóvenes qué es una persona. A ver qué nos va a decir. A ver cómo nos va a definir lo que es una persona. Nosotros mismos sabemos definir lo que es una persona. ¿Alguien me quiere dar su definición de qué es una persona? Un individuo, un ser vivo. Que tenga razonamiento. Todo lo que no encaje en esa definición no es persona. Una persona, bueno, un ser humano en estado vegetativo, no razona, no diferencia la ética, nada, no es persona. Se sale de tu definición, entra a otra definición de persona.
Ok. Vamos a ver. Alma y espíritu. El alma y el espíritu no es lo mismo, es diferente. Ayer vi un meme en Facebook. Los animales tienen alma, no tienen espíritu, decía. Me quedé pensando, ¿no? Pero ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, no tenemos que saberlo todo, ¿ah? Estamos aquí precisamente para eso. ¿Alguien más quiere dar su concepto de qué piensa que es persona? Una entidad no física. Un ente. Fíjense, ya escuchamos 3 versiones. Estoy seguro que si le preguntamos a cada uno, van a salir 15 o 20, ¿verdad? Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo en lo más básico. Por eso personas que aprovechan nuestra ignorancia o nuestro no ponernos de acuerdo, se están llevando los primeros lugares en leyes aprobadas, iniciativas en los congresos y no precisamente en beneficio del ser humano. Porque ellos sí se ponen de acuerdo, aunque sea una mentira, aunque sea una falsedad, aunque sea totalmente contraria a la moral, se ponen de acuerdo. Y pues cuando 5, 6, 10, 15, 20 dicen que el pasto no es verde y es azul, pues a lo mejor convencen a otro tanto, porque lo dicen con tanta seguridad y gritan tan fuerte que tal vez lo puedan conseguir. De hecho, lo están consiguiendo. Pero bueno, una persona, ¿verdad? Viene del latín, vemos la definición del latín, dices, nada que ver, pues bueno, ¿verdad? Es un personaje teatral, así se manejaba en ese entonces, ¿verdad? Un individuo perteneciente a la especie humana. Es un ente biológico, puede ser una bacteria, puede ser, o sea, empezamos a pegarnos, ¿sí? Un poquito más a la definición que nos haga ubicarnos muy bien de por qué al día 1 de fecundación es persona, no es persona, le damos esa característica, no se la damos, quién tiene derecho a decir si es persona o no es persona, ¿sí? Y por eso en esos juegos de palabras que muchas veces no tenemos la firmeza y la certeza para defender, nos llevan al baile. No, no, sí es humano, pero todavía no es persona, así que podemos matarlo, ¿no? Es una de las argumentos, ¿verdad? Todo ente, ahí está la palabra que usó Salomón, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí entra un poquito más la parte legal, ¿verdad? Pero bueno, va englobando y nos va dando el perfil de lo que nosotros creemos. Entonces podemos decir, pues sí, todo ente susceptible de adquirir derechos, pues quiere decir que en un momento no los tiene, los puede adquirir. Por lo tanto, desde el primer día de la fecundación, si lo dejamos desarrollarse, puede llegar, si lo dejas vivir, a tener derechos. Por lo tanto, sí entraría dentro de mi definición de persona. ¿O alguien diría que no? Pero tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo para poder hablar, como dicen cuando digo que la burra es arisca, ¿no? ¿Qué es? Ah, es parda. O Chespirito, ¿verdad? Claro, si no sabemos las cosas con certeza, hasta los trabalenguas nos salen mal. Entonces, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos defendiendo. Y todos los que estamos aquí reunidos, estamos defendiendo al ser humano en su dignidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que no esté en este sentido, la puerta está abierta. Porque aquí estamos los que queremos defender al ser humano. No me importa su nacionalidad, no me importa su religión, no me importa su partido político, no me importa el lenguaje que... No. Mientras sea un ser humano, va a contar con nuestras voces desde el primer momento de su concepción y hasta su muerte natural. ¿Alguna objeción? Ahorita lo aclaramos. Bueno, vamos a seguir. Persona humana, una sustancia individual de naturaleza racional. Ahí entra un poco lo que comentaba aquí el compañero. Y sí, hay algo de cierto en esto, ¿verdad? Sí, contempla también esa parte. Y hay diferentes. La filosofía
ha jugado mucho con todo esto, ¿verdad? Pero el problema está en que cada quien ha querido usar una parte nada más, dejando otras sin contemplar. Entonces, aclarando los conceptos, vamos a empezar con la bioética. Ahora sí vamos a hablar de ella, ¿verdad? Como el estudio sistemático de la conducta humana, la persona, en el ámbito de las ciencias, de la vida, de la salud y analizado a la luz de los valores, de aquello que es correcto y de lo que no es correcto, aquello que es mejor que lo correcto y aquello que es peor que lo incorrecto o que lo malo. ¿Sí? Hoy los límites son demasiado amplios, tristemente. Los límites de la bondad y de la maldad se han ampliado de una manera tremenda que ya no llegamos a magnificar todo este efecto que se está dando hoy día. Incluso la pandemia que estamos viviendo, nunca pudimos imaginarlo más que en las películas. Y bueno, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, en el sentido más amplio, la bioética no se limita al ámbito médico y por eso que hemos hablado de otras cosas y no hemos entrado en detalle a hablar de los tratamientos, de la medicina, del si hay que operar o no hay que operar, cuándo hay que hacer una cesárea o si no había que hacer la cesárea, en fin, todo aquello que es del ámbito médico va mucho más allá, ¿verdad? Incluye todos aquellos problemas éticos en donde la moral, en donde el definir si es bueno o es mal o no es bueno hacerlo, va a entrar en conflicto. Porque la percepción, como lo vimos ahorita con una sola definición, es diferente en muchas personas. Y si dejamos el criterio a una sola persona, pues se pueden cometer muchas injusticias. Y ese es uno de los principios precisamente de la bioética, lo vamos a ver más adelante, la justicia. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario? Si voy muy rápido o quieren que yo, por favor, que me digan para que podamos ir adecuando la presentación a lo que ustedes me digan, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo, experimentando clavos y todo eso, que ahorita estamos viviendo lo mismo, ¿no? es una situación sumamente, por eso hablamos de eso, por eso lo pusimos como ejemplo, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que cuando se presentó la peste española y cuando se empezó a experimentar con las vacunas, mucha gente pensó lo mismo. ¿Sí? Ahorita nos estamos enfrentando a un enemigo que, otra vez, doctor, le voy a citar, que ha roto toda la lógica médica que conocíamos. ¿O me equivoco? Personas expuestas a una persona positiva con sus fluidos, todo, y no se enferman. Cuando la lógica te dice, oye, ¿qué tuvo él? Que el pH de su cuerpo, que nació 7 mesino, que... ¿Sí me explico? O sea, entonces, todavía no terminamos de conocer los alcances, no de la ciencia, porque los alcances de la ciencia van a ir avanzando según nosotros nos apeguemos al método científico, que yo lo aprendí desde la secundaria y sigo creyendo en él, ¿verdad? Aunque muchas cosas se estén saltando por la velocidad de la prisa, de la urgencia, pero que en la medida que nos apeguemos a eso, la ciencia va a avanzar. ¿El problema cuál es? Que hay muchas situaciones en donde pues el tiempo no nos deja y las pérdidas son muy grandes, son muy fuertes, ¿no? Y tenemos que ir pues entendiendo, caminando y buscando minimizar hasta donde podamos todo este daño, ¿no? Vamos a hacer aquí un cambio. Y vamos a ver una serie de situaciones que se han estado dando, ¿sí? Precisamente de lo que estamos hablando de la ciencia,
en donde los avances de la biotecnología han sido tan grandes, pero tan grandes. Lo vemos en la vacuna que salió en un tiempo récord que muchas veces que no nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Que se han creado muchos medios generadores de necesidades. Ha ido lo mismo que la tecnología, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos, la mayoría de nosotros, en nuestra infancia, un teléfono en el que pudiéramos ver películas, escuchar música, lo necesitábamos. Alguien cuando tenía 8 años, ¿por qué no tengo un teléfono que sea celular y que pueda yo? No. Es precisamente ese avance el que ha ido generando necesidades. Necesidades que de verdad han ido mucho más allá de nuestra propia imaginación. Viajes turísticos espaciales ahorita, entiendo que están en eso ahora, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido un factor de que todo esto vaya creciendo a una velocidad tremenda y que, bueno, la bioética surge precisamente de una reflexión de todo lo que es capaz de hacer la biotecnología. Tiene que haber una regulación. Tiene que haber alguien que diga, no, espérate, eso no. Con esto no te metas, esto respétalo. Tiene que ser. No puede haber luz verde para lo que se te ocurra. Entonces, pues vamos a ver si en la vacuna del COVID le metemos un microchip a la gente y aprovechamos para controlarlos con un control remoto y de repente tener su conciencia en nuestras manos. Chispas. No quiero decir que no es posible, ¿verdad? Porque hemos visto tantas cosas, pero alguien tiene que decir no. Eso no lo puedes hacer. Y ese alguien necesita tener la autoridad necesaria para que sea respetada su advertencia, para que sea respetada su llamada de atención. Pero si hoy día ni a los papás obedecen los jóvenes, ¿cómo China va a hacerle caso a la ONU en cuanto a ciertas cosas? Porque no pertenece a la ONU y no me importa lo que tú pienses, ni tus allegados piensen, yo tomo las decisiones que yo quiera y se acabó. Entonces el panorama no es bueno. El panorama no pinta, a menos que las personas que tomen las decisiones entiendan y sepan lo que es esto. Hoy día necesitamos, doctora, ahí te voy otra vez, gobernantes, gobiernos que sepan de esto. Porque todo lo que decidan tiene que ir enfocado hacia el bien, el respeto por la dignidad del ser humano. Sería inmoral repartir las despensas en un huracán en Cozumel solamente a los de mi partido y dejar a tanta gente en necesidad. Eso también lo contempla la bioética, porque estás atentando contra la dignidad de seres humanos más vulnerables. Es una inmoralidad. Entonces, tenemos que buscar personas que realmente hagan las cosas por lo que vale. Y no por poder, no por economía, no por otras cosas, ¿no? Entonces, la cultura del descarte nos está acabando. Y eso es algo que estas generaciones lo tienen muy a la mano. Ya se rayó la puntita, papá, cámbiamelo, y se lo cambias. Y se lo cambias. Ya salió el modelo nuevo y estamos, pero si todavía sirve, sí, pero el otro es mejor, cámbialo. Bueno, lo mismo pasaba con los pobres judíos. Elimínalos, no sirven, no funcionan. Y al rato va a pasar con personas, pues ya tiene 65, ya ha pasado en los empleos. 60, 70 años, busca trabajo en algún lado, ya estás demasiado viejo, ¿verdad? Y a los jóvenes les piden experiencia para empezar a trabajar, cuando todavía no empiezan a trabajar. Entonces, pues sí. Las incongruencias de nuestra sociedad, ¿no? Pero sí, el descarte, la teoría o el principio del descarte, el utilitarismo en las personas nos está matando, literal, nos está matando. Ese niño que viene en camino me estorba para mis aspiraciones profesionales. Lo voy a desechar. Total, después puedo tener otro.
como si fuera un zapato, un teléfono, una computadora, una botella de agua. Y luego, entonces, decía yo, a los judíos así los consideraban los nazis. Y bueno, pero preguntémosle a nuestros hijos si ellos conocen o saben qué le pasó a los judíos, así como lo estamos hablando ahorita, en la Segunda Guerra Mundial. No lo saben, no lo saben, no lo saben. No conocen muchas situaciones de la historia en donde existe el por qué no debemos permitir que suceda otra vez esto. No, por ningún motivo. No hay. Pero esa es la parte en donde, otra vez insisto, la ignorancia es el activo fijo más valioso de las personas que están en contra de la moral, de la ética, y les interesa que haya mucha ignorancia. Hemos creído que por poder manipular los límites de la existencia humana, creemos que también podemos cambiar la misma naturaleza humana. O sea, abusamos. Nos dieron las manos y tomamos hasta los pies. Entonces, pues sí, un hombre si quiere ser mujer, puede ser mujer. ¿Por qué no va a poder? Vamos a ver, sí. Todo esto ha ido rebasando los límites. Como la canción, ¿no? Te estás pasando, o sea. Y tenemos nosotros que entonces que retomar. Por eso no caemos bien. Porque queremos poner límites. ¿A quién le gusta que le pongan límites? ¿A quién le gusta que le cierren el paso? ¿A quién le gusta que le pongan correa? Ni a los animales. Entonces, como somos nosotros los que estamos buscando de la vía moral poner límites, que dejen de decirles, es la única vía que va a poder funcionar realmente para que las cosas cambien. Porque pudiéramos hacerlo por poder, por orden o mandato. Va a funcionar un tiempo. Y luego regresamos a lo mismo. Pero cuando nosotros abogamos y nos apegamos a la moral, al conocimiento, ¿por qué lo bueno es bueno? ¿Y por qué lo malo es malo? ¿Y por qué tú deberías elegir lo bueno a lo malo? Cuando te das cuenta de ello, es cuando lo haces por convicción. Y esa es precisamente la moral. Y si nosotros repasamos, todavía no quiero hablar de religión, pero si hablamos de preceptos religiosos, te están invitando a lo bueno. El otro día le decía yo a unas personas en una plática que alguien me diga alguno de los 10 mandamientos que no sea bueno, como persona, no como católico, como persona. Dime un mandamiento que sea malo. ¿Es malo no robar? ¿Es malo no matar? ¿Es malo no tener un ser superior a quien encomendarnos y a quien agradecer? ¿Es malo no respetar a tus padres? ¿Es malo no tener pensamientos impuros o acometer? Entonces, pero repito, no nos gustan los límites. No queremos que nos pongan límites. En la sexualidad, vamos a ver un ratito, es una de las cosas que hoy día está desbordando todos los principios. Mira, tu pregunta tiene varias vertientes, ¿sí? Aprovechando una de ellas, yo creo que necesitamos hacer un taller, un diplomado, organizar algo, a ver que tome nota, ¿verdad? Acerca de la ética o de la bioética en la política, en los hospitales, en las universidades, en las empresas, ¿sí? Esto se maneja con el tema y lo podemos ver en algún momento cuando gusten, lo hablamos. Es un tema súper importante que son los comités interdisciplinarios de bioética, que desde el gobierno de Felipe Calderón se hizo obligatorio no solamente en los hospitales, también en los municipios, en los ayuntamientos, en los gobiernos, y no se ha aplicado, no se ha hecho. Yo les digo sin ningún afán de nada, a un presidente municipal acá, no quiero decir nombres, le propuse, yo te lo hago, no te cobro un peso, no me interesa, no te he buscado trabajo. Yo tengo mi trabajo, vivo de ello, bendito sea el Señor. Pero es necesario.
No importó. No importó. Hoy día me da mucho gusto comentar que el CMC ya me invitó a pláticas, ya dimos la primera plática, ¿sí? Para conformar su comité interdisciplinario de bioética. Y ellos tienen mucha teoría. Y dije, sí, pero la teoría no lo es todo. Cuidado. Necesitamos conocer la historia, de dónde surge esto. Y ya lo están trabajando, me da mucho gusto. Que sea el primer hospital que quiera hacerlo como debe de ser. ¿Sí? Y no porque yo esté metido allá, no. Hay más personas que yo les dije que pudiéramos conformar asesorías, ¿verdad? Sin cobrar un solo peso, quiero decir, un solo peso, ¿sí? Pero cada hospital, cada universidad, cada ayuntamiento, cada gobierno, necesitan su comité interdisciplinario de bioética para poder tomar las decisiones en un sentido razonado, en base a la moral y no en base a otro tipo de intereses. Porque lo que hoy día, tomando otra vertiente de tu pregunta, sí tenemos una crisis de autoridad. Pero la autoridad se ha perdido, ¿por qué? Porque ya no hay credibilidad entre lo que se dice y se pide. Porque no hay congruencia en el actuar de las personas en cuanto te pido que vayas a la escuela, pero yo no quiero levantarme temprano para hacer mi trabajo, pero tú sí tienes que hacerlo. ¿Y yo por qué? ¿No? O apaga tu celular a las 10 porque no es bueno que lo tengas y yo me paso toda la noche con el celular. Bueno, ¿por qué tú sí y yo no? ¿Sí me explico? Desde las reglas básicas del hogar empezamos a tener crisis de autoridad. Porque las familias han perdido también su sentido de familia. Porque nos hemos encerrado en pantallas y se nos ha olvidado el trato personal, el mirarnos a los ojos, el hablarnos. A la hora de la comida le mando un WhatsApp a todo el grupo de la familia que ya está hecho para que vengan todos a comer. Uy, tienes a 3 pasos, golpea, oye, ya estoy de comer. No, ya lo va a ver, hasta el perro está en el WhatsApp. O sea, y si estamos comiendo con el teléfono a un lado. Entonces, ya nos desviamos un poco, pero bueno, es parte de la vertiente que hoy día pues nos está motivando a ir a ese consumismo o a ese descarte y hay una crisis tremenda de autoridad en el núcleo familiar. Tenemos que trabajar con las familias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que meternos a las casas a decirle al papá a que aprenda a ser papá y a la mamá a que aprenda a ser mamá y a los hijos a que aprendan a ser hijos. Ya no podemos seguir callándonos porque ya mis hijas ya están expuestas a que venga cualquier chamaco a pedirles la prueba de amor a los 2 días de haberla conocido. Y la única manera que yo tengo de que ellas se defiendan de eso es enseñarle principios y valores para que digan, no, no es bueno. Y lo tienen que creer, o sea, se los tengo que hacer creer. Porque hoy día las niñas están decidiendo vivir su sexualidad libremente, total. Hay pastillas del día siguiente y lo digo abiertamente, los gobiernos están regalando pastillas, condones en todos lados y están poniendo el aborto como un anticonceptivo. Entonces, ¿a dónde vamos? El placer, ¿no? El placer, experimentar placer. Entonces, eso es bueno. Eso va a acabar con la pobreza. Eso va a acabar con los índices de violencia intrafamiliar. Eso va a acabar con las crisis que vivimos hoy día en nuestro país. Entonces, ya nos desviamos. Tengo hasta las 3 de la mañana, me dijeron por acá, ¿verdad? Sí. Digo, porque yo le dije a Salomón, si no preguntan, terminamos a las 9. Si preguntan a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sí. En este tema que allá el joven argumentaba, el doctor, bastantes aristas. Primero, con el tema de familia, luego, en la educación. Hay un documental que se llama, en Netflix, lo pueden buscar, con los gatos, de cómo comienza la violencia de este joven en su familia y empieza a ejercer animales. Lo va a filmar, publica cada vez más, hasta que después se empieza a tentar no solamente contra los gatos, porque ahí comenzó el tema, atentando contra los gatos, contra la vida de un ser vivo. Y posterior a esto se va arreciando la violencia
material que va citando a las personas y ejecuta y lo filma y lo presenta en redes. Ahora, las autoridades muchas veces no pueden lidiar con este tema y otras de las también que manejan agendas. El poder corrompe, pero el poder total, dijo un político, también corrompe totalmente. Es lo que pasa, que en las esferas también se manejan agendas de acuerdo a los gustos y las intenciones y las perversiones de las familias. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una agenda. Así hay agendas para reducción de población social, aunque no lo creamos. Existe. ¿Por qué hay agenda? ¿Por qué existe esa agenda? Porque hay perversión dentro de la familia y eso es lo que usan para que se ejecute. Mira, se las pongo fácil. Es un tema muy interesante y creo que vale la pena detenernos, aunque no terminemos totalmente la presentación, pero es importante no dejar pasar esto. Comentaba Reinaldo, ¿sí suena esto? Sí se oye. Comentaba Reinaldo del el placer, es un tema, un poema, viene como un poema en el libro de primero y secundaria de educación pública, ¿sí? En donde invitan a los muchachos, a los jóvenes, a experimentar el placer como algo bueno, como algo necesario, como algo inherente a su condición humana. Es correcto. Es algo que no podemos cerrar los ojos a ello porque forma parte de nuestra esencia de ser humano, ¿sí? Pero esto se enfoca al placer sexual. Lo invitan a tocarse, a autoexplorarse, a masturbarse, ¿sí? ¿Qué sucede? Siguiendo la línea que comentó ahorita Salomón. Cuando un niño de 12 años, 11 años, empieza a autocomplacerse, a masturbarse y a sentir ese placer sexual, llega un momento en que su mano ya no es suficiente. Quiere algo más. Así como quiere cambiar al modelo nuevo de iPhone, pues su mano ya no. Y empieza a buscar otras formas de darse más placer. Porque fue un placer mal encaminado. Fue un placer que se le inculcó como la satisfacción a un apetito. Y nosotros sabemos que no cada vez que tenemos hambre comemos, ¿o sí? Cada vez que tienes sed tomas agua, ¿no? Si no hubiera ningún recipiente con agua ahorita, tengo sed, gritaríamos todos y saldríamos a buscar agua. O manejarías tu voluntad, te quedas esperando un momento, y ahora que terminemos, voy y tomo agua. O pregunto, ¿es correcto? Pero hoy día no, el niño sale de la escuela, mamá, tengo sed, ahorita llegamos a la casa, no, tengo sed, no, ahí está el Oxxo, vamos, entran al Oxxo, compran de todo menos el agua. Porque no hemos educado en la voluntad. Y ese tema de la masturbación, cuando su mano ya no sea suficiente, ¿qué creen que va a buscar? ¿A la amiguita? ¿A la compañera? ¿O amiguito? Porque también nos invitan allá que no hay restricción de si puede ser sexo opuesto, ¿no? Con tu mismo, con quien quieras. Incluso con tu perro, con tu gato, con lo que quieras. Es placer. Y entonces quieren preguntarse, oye, ¿por qué hay tantos violencia sexual en la familia? Pues tú los estás invitando. Si los estás enseñando en la secundaria, cuando las hormonas están a 1000 por hora, ¿y quién les pone freno? Entonces todo esto, pues tiene sus consecuencias y las estamos viendo. Por eso, el primer paso hacia un genocidio, que ya lo estamos viviendo, es negar la humanidad de quien estamos atacando. No es ser humano, vamos a matarlo. Ya no queda ese cargo moral, esa conciencia moral de que le estoy haciendo daño a otro ser humano. Por eso se ha deshumanizado al embrión, para que podamos disponer de él, para que podamos usarlo o no a nuestro antojo. Y esto ha generado pues esas leyes que hoy día muchos de nuestros hijos exigen y piden y gritan que se aprueben, ¿verdad? Los derechos humanos se han convertido en una exigencia de privilegios, ¿sí? En donde se ha abierto una puerta que ya no vamos a poder cerrar. Les digo una cosa,
todo este daño que estamos viviendo ahorita en cuanto a la pérdida del sentido de la humanidad va a tardar no menos de 30 o 40 años que lo podamos revertir. No menos que eso. Y les digo por qué. Porque la generación que nos sigue a nosotros está totalmente ideologizada. La generación que les sigue a ellos, los jóvenes, están totalmente ideologizados. Son nuestros niños la esperanza que dentro de 30 años, 40 años, ellos puedan decir, no es bueno matar, no es bueno abortar. Pero hoy tenemos que enseñárselos. Todavía hay muchos jóvenes que podemos rescatar, pero nuestra niñez hoy día, por eso los están atacando desde la primaria y secundaria. Por eso están encarnizados a ellos. Entonces, si no abrimos los ojos hacia la familia, nos vamos a perder. Una persona me decía, es que esta lucha contra el aborto ya está perdida. Sí, muy probablemente. Pero mientras yo pueda alzar la voz y pararme en la calle, impedir que un día más no se apruebe el aborto, van a ser muchas vidas que voy a salvar. Y cuando alguien me pregunte por allá, ¿qué hiciste con los dones que te di? Pues decirle, pues cuando menos un día pude evitar que maten a más niños en mi estado, en mi país, en mi... ¿sí? Entonces, esa es la parte que tenemos nosotros que entender, que los derechos humanos no son lo que se me ocurra, dámelo, no es así. Por eso, si ni siquiera podemos controlar nuestros apetitos, si me están invitando a que yo los sacie como se me antoje, entonces, pues hoy quiero ser perro y haz una ley que me reconozca como perro. Aunque mañana quiera yo ser caballo, no importa, pero es mi derecho. Puedes sentirte piedra si quieres, pero no me pidas a mí que yo te reconozca como algo que no eres. Por eso la verdad hoy día está crucificada. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, la religión es etiquetada como una escuela de antiderechos. Porque estamos en contra totalmente de todos esos privilegios que otras personas están pidiendo. Y no es que yo esté, es que esos privilegios directamente pudiéramos pensar, me están afectando. Yo no voy a abortar, no. Pero si yo desconozco, o más bien, si yo no reconozco el dolor de otro ser humano igual a mí, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Sí me explico? Si yo veo a un ser humano sufrir con problemas y no soy capaz, cuando menos, de reconocer su necesidad, ¿en qué me convierto? ¿Lo estoy desconociendo como ser humano? ¿O me estoy creyendo algo diferente a un ser humano? Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, sí, ese encuentro del hombre con Dios está costando mucho. Esa desidia por estirar el dedito para tocar a Dios nos está costando mucho. Hoy pudiéramos decir que el dedito no está encogido, es la mano la que ya se encogió. Y la distancia entre el hombre y Dios se ha hecho un precipicio. Y lo hemos permitido. Y lo seguimos permitiendo. Y tenemos que actuar. Ya no estamos en tiempos de, no, hay que actuar y hay que actuar fuerte. Y hay que actuar de una manera atrevida. Hay que ser valientes con esto, ¿verdad? El principio de que un médico no debe matar es el principio bioético principal. Todo surge de allá. Si un médico no cree en esto, el juramento que hizo, ¿de qué sirve? ¿Para qué vale? Es una mentira. Hay una gran diferencia entre las decisiones que se toman, las que se piden, lo que observamos. Y todo va a depender qué papel nos toca jugar dentro de la película. Podríamos decir, de cualquier situación que rompa las líneas de la bioética, vamos a poner un ejemplo. Un asesino que violó a una niña y la mató. ¿Sí? ¿Qué ley pediríamos para él? ¿Qué castigo pediríamos para él? Primero, ¿quién pide el castigo? ¿Qué castigo creen que pide la mamá?
o el papá. Maten, que lo despedacen, ¿sí? El que lo ejecuta, el que lo hace, ¿creen que piensa igual? Pues sí, vamos a hacerlo. Ya no hay una cercanía. Si le preguntamos al asesino, oye, ¿estás de acuerdo en que, qué va a decir? No, no me quiero morir, ¿no? Y el que lo observa, que somos los que vamos a gritar, crucifícalo o vamos a elegir a Barrabás. Y ya sabemos lo que estamos eligiendo hoy día. Ya sabemos lo que la sociedad elige hoy día. Hay muchos Barrabases sueltos porque han gritado más fuerte ellos. ¿Sí? Entonces, depende de lo que nos toca. Pero si todos pensáramos bajo la misma luz del ser humano, la percepción es la misma. A esa persona, independientemente de lo que haya hecho, no podemos disponer de su vida, ni podemos practicar castigos corporales. No corresponde a eso. No es un trato humano. No es comportarnos como seres humanos. La cárcel, cadena perpetua, muchas cosas. Pero no disponer de una vida porque no nos corresponde a nadie disponer de ellas. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Seguimos. Entonces, aquí vienen los principios bioéticos, que está interesantísimo, que ojalá todos en momentos críticos podamos recurrir a ellos. Y antes de dar un paso, si tienes dudas, repásalos. Primero, la autonomía. Todos tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía. Nadie nos puede obligar a nada. Nadie puede imponerme nada que vaya en contra de mi autonomía. Es el principio, el primero. Como personas, como seres humanos, tenemos el principio o el derecho de vivir nuestra autonomía. Hemos cedido nuestra libertad en todas aquellas leyes positivas. Positivas no es que sean buenas, es que son impuestas por el gobierno, por el poder legislativo. ¿Okay? Son leyes naturales y leyes positivas. Las leyes naturales son las que la naturaleza nos da a todos, ¿verdad? Y las positivas son las que el hombre ha generado. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cedido nuestra libertad y nuestra autonomía en las leyes positivas. Yo tengo la libertad de cruzar el semáforo en rojo si así lo decido. Es mi decisión. Pero ya sé que hay una ley que dice que si está la luz roja, no debo de pasar porque puedo afectar a otro ser humano. Y eso es lo que el razonamiento me dice de por qué no debo de pasar el semáforo en rojo. No porque me estén violentando mi autonomía o mi libertad. Sí estamos claros. Para que entendamos, es que esta ley me la están imponiendo, pero estamos protegiendo. ¿Sí? Por supuesto, la moral social, así es. Entonces, sí, cedemos nuestra libertad. En el caso de nuestra fe, deberíamos ceder totalmente nuestra autonomía y voluntad a aquel que nos creó, ¿verdad? Y las cosas serían diferentes. Pero pues hasta esto nos cuesta, ¿verdad? Bueno, la autonomía está clara, ¿verdad? La beneficencia. La beneficencia es haz cosas buenas hacia los demás. Haz cosas buenas. Ayuda. ¿Sí? Sigue la no maleficencia. No hagas al otro, no que no quieras que te hagan a ti. De hecho, este es el principio más antiguo de la historia. En los códigos de Hammurabi, que son los más antiguos que se han descubierto, ahí estaban. Estaban especificados castigos para los que construían casas, se caía la casa. O sea, bien padre, está interesante, ¿no? Porque el ser humano siempre ha buscado el bien. Y bueno, el principio de la no maleficencia, el del respeto al derecho ajeno, el que no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, pues sí, no hagas, no solamente no hagas maldad, sino que haz el bien. Y el de la justicia, que cada quien reciba lo que le corresponde, nadie más y nadie menos, en justicia. Y esto lo podemos aplicar en muchos ejemplos y es muy importante que lo razonemos. El ejemplo que más me gusta, pues soy maestro, también doy clases en la prepa del Partenón, es el de los exámenes, a la hora de los exámenes, ¿sí?
Y creo que nos ha tocado a muchos, ¿verdad? A nuestros hijos también, que estás calificando, llegas con Juanito y le pones, ahí se llama Juan acá. No, no estoy ventaneando a nadie, ¿eh? ¿No? Pues llegas con Juanito y sacó 59. Oye, profe, un puntito. Sí, sí, hasta risa le da a mis compañeros que no me suben el puntito. Está quedando mal, profe, súbame el puntito. ¿Eh? Vamos a analizar los principios bioéticos. Autonomía. ¿Tiene la autonomía el maestro de subir el puntito? Pues sí, sí, él es el maestro. Él es el maestro. Si quiere, sube el puntito. Tiene la autonomía. Beneficencia. ¿Le está haciendo un bien al chamaco, a Juanito? ¿Qué tanto mal? Ni siquiera una coma, un punto. ¿No? Pues sí, pobre. Pues ya que se libre de la materia. Lo voy a ayudar. Así decimos, ¿no? Vamos a ayudarlo. ¿Le estoy haciendo un mal? Es que debió de pasar y que... Pero es una coma. Nada más. Es un puntito. ¿No? ¿Cuánto daño le voy a hacer? Porque esa pregunta, esa coma, se la ponga yo buena. ¿No? Pero llegamos a la justicia. Es justo. Es justo. ¿Para quién no es justo? ¿Para quién? A todos los demás. Porque si el maestro le sube ese punto a Juanito, pues el que sacó 80, oye maestro, en proporción. En proporción. ¿Ah? No es un puntito, ya sería más de un puntito. Y el que sacó 100, ¿110? ¿Ah? Para el siguiente examen. Entonces, si no es parejo con todos, no aplica. No aplica. No aplica. Entonces, si ya sabemos cuáles son los 4 principios que van a regir nuestro actuar de una manera ética, con uno que se violente, no es un acto bueno. Hay situaciones especiales, situaciones en donde el doble efecto pudiera traer una controversia o un dilema bioético. Y es ahí donde entran los comités de bioética. Por ejemplo, si tú le vas a cortar, si tú vas a operar del apéndice a una persona, para llegar a ese apéndice malo, tienes que romper tejido bueno. ¿Y por qué rompes el tejido bueno si te dicen que no hagas maldad? Ah, pero porque estás buscando un efecto diferente. Es el doble propósito, ¿sí? Bueno, se busca el bien mayor buscando un mal mayor. Pero en esa búsqueda del... No en la búsqueda del bien mayor. En ese permitir el mal menor nos hemos perdido. Y hemos minimizado los males. Y entonces el aborto, que es matar a un ser humano, como cualquiera de nosotros, como tus hijos, como quien quieras, pues pasa a segundo grado porque fue producto de una violación. ¿Sí me explico? Por supuesto, por supuesto. Los males menores ahorita son barbaridades. Son barbaridades. Es que vas a traumar a esa muchacha toda su vida, cada vez que vea, pues la vas a traumar más convirtiéndola en asesina. Por eso les interesa que no se vea a ese niño o a ese ser humano como ser humano. Para quitarle esa carga moral a esta niña. Hágame el favor. Si quieres matar a tu maestro, mátalo, total, no era necesario, no era. ¿Sí? Pero, un mal necesario. Por eso, en situaciones como esta, en donde tienes que hacer un daño para alcanzar un bien, se tiene que medir. Y no por una persona, sino que tienen que ser varias personas de diferentes disciplinas que puedan opinar. Un licenciado, un sacerdote, un ecónomo, un doctor, o sea,
de diferentes disciplinas para que puedan dar su punto de vista y puedan llegar a una decisión que va a ser respetada finalmente. Por eso les decía yo a los del CMC, lo entendieron perfectamente bien. Cuando les pregunté quiénes están conformando tu comité, pues el doctor fulano, el director no sé qué. Digo, no pueden ser empleados, porque están sujetos al patrón, al que les paga. Tiene que ser gente totalmente externa, gente que conozca la materia y que no puedan incidir en sus intereses la decisión que vaya a tomar. ¿Sí me explico? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Ahí vamos a llamar al doctor Góngora en esos días para pasarle una propuesta del el regidor ciudadano que se está contemplado en la ley, que no lo aplican. Bueno, deje que alguno de estos que están luchando por las familias ocupe esa silla 12, que no va a tener voto, pero va a tener voz como ciudadano. No va a tener sueldo tampoco, así que no se ilusionen. Pero esa figura del regidor 12 la necesitamos, porque es un ciudadano que no tiene color, que no tiene partido, que su único interés es ver que la comunidad de Cozumel tenga, y lo contempla la ley de participación ciudadana de los municipios, la del Estado la tiene, y bueno, tú sabrás más de eso, ¿verdad? Pero ojalá que no nos coman el pastel y se muevan otros intereses y quieran poner a alguien con intereses políticos y perdamos esta oportunidad. Y lo digo aquí abiertamente, porque estamos en confianza y los que aquí estamos reunidos tenemos, como dije al principio, el mismo fin, el mismo propósito. Y hay de aquel que usara todo esto para el mal. Es su conciencia, ¿verdad? Es su conciencia finalmente. Pero bueno, ojalá que podamos hacer algo, doctor. Ojalá que nos apoyes con esto. Madre, dejen de preguntar para que yo avance más. No es cierto, no. Lo que más enriquece esto es la participación de ustedes, ¿verdad? Entonces, la autonomía también se ha convertido en un título para reclamar derechos, lo que les decía. Yo quiero sentirme perro y quiero que tú reconozcas ese derecho que tengo a sentirme perro. Y no está mal, bueno, estás mal tú de la cabeza, pero te puedo aceptar que tú quieras ser un perro, es tu decisión. Pero tú a mí no me puedes obligar a que yo te diga perro, porque estoy viendo que no es verdad. Porque estoy viendo que no eres lo que eres. Lo que pasa con un hombre vestido de mujer es que yo me siento mujer y hasta la ley me permite cambiar mi género. Sí, pero yo sé que eres un hombre y para mí seguirás siendo hombre y tu ADN va a decir que eres hombre. Última noticia, si alguien ya lo sabe, ya están ahorita los científicos creando una teoría en donde no es el ADN el que determina tu sexualidad. Ahí se las voy a compartir en el grupo para que se vayan de espaldas. ¿Ah? Porque ese argumento irrefutable de la ciencia, en donde cada una de tus células, tu ADN, tiene tu cromosoma XY o XX, ya están ellos diciendo, no está en la genética de la sexualidad, va mucho más allá. Limitarlo a la genética es quitarle su grandeza al ser humano. Lo están desvirtuando. Así es. Como muchas otras cosas. Pero ya están yendo a los extremos. O sea, están yendo a rebasar, siguen rebasando los límites, ¿no? Pero por eso los derechos sexuales y reproductivos es un tema tan discutido hoy y lo tenemos que tocar dentro de la bioética. ¿Quién va a ver aborto? Tú vas a ver aborto. Ah, pues que le agarren, que le caigan. Porque es un tema sumamente controversial que nos está despedazando como seres humanos. Estos están buscando, fíjate, así lo dice textual, ¿ah? Textual. Lo que está escrito acá es textual. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad. Totalmente de acuerdo. Alzo mi mano y voto por ello. De acuerdo. De acuerdo a su vivencia interna, asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y externa, asociada con el contexto social, histórico, político y cultural. Totalmente de acuerdo.
pero infórmate, pero lee la ciencia, pero ve lo que es verdad, para que entiendas que no puedes ser mujer aunque te sientas mujer, que no puedes ser perro aunque te sientas perro. No, ¿por qué? Porque no es verdad, porque eres ser humano. ¿Sí me explico? Está perfecto, está excelente, pero apegado a la verdad. O sea, si quitas la verdad de todo esto, si quitas la verdad de cualquier situación, ¿qué nos queda? Y lo que no está sustentado por la verdad está con alfileres. En cualquier momento estamos en una debacle social tremenda en donde todavía no se ven los efectos más graves. Agárrense, agárrense. Bueno, creo que la mayoría de nosotros no nos va a tocar verlo. Pero a nuestros jóvenes, si no detienen esto, se va a vivir una crisis social enorme, tremenda, en donde, perdón, te sientes de 15 años, ¿no? Entonces, ese es el problema. Nuestros jóvenes, si esto no se detiene, olvídense de la eutanasia, o no, olvídense de una situación en donde, y tristemente, por eso que lo agarren a él en su tema, la debacle o la revolución sexual que empezó desde los 60, ¿ah? Finales de los 50, 60 se empezó, que los hippies, la anticoncepción empezó. O sea, agárrense, o más bien que fortalezcan a sus jóvenes porque les va a tocar una crisis social tremenda, desgarradora y que va a tener muchas pérdidas. De verdad, en parte. Así es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, sí tenemos que hacer mucho, ¿eh? Nos falta mucho, la tarea es fuerte. La diferencia entre la reproducción y la procreación hoy día no se entiende, no se entiende. Las personas sienten que por el hecho de convivir con otra es a fuerza. Es que no cada vez que yo tenga relaciones voy a tener un hijo. No, no es así. No es así. El cuerpo de la mujer está perfectamente y hermosamente sincronizado en un ciclo que le permite tener días fértiles y días infértiles. Y tú, hombre, si la amas, debes de preocuparte por conocer ese ciclo, conocer el cuerpo de tu mujer, cuidarla y protegerla, porque la amas, nada más por eso. ¿Quieres más? Entonces, hay días en los que perfectamente bien puedes vivir tus derechos reproductivos y sexuales como quieras, pero respetando la vida de terceros, ¿verdad? Y respetando también la dignidad de tu mujer, de tu pareja y la tuya propia, ¿sí? Entonces, esa es la parte que no se ha entendido porque en cualquiera de los dos casos, las consecuencias, si no lo hacemos de manera correcta, es otra vida. La reproducción se da en los animales. Un perro, cuando huele una perra en celo, ¿sí?, sale a la calle a responder a su instinto y a lo que va. Y no 1, 10, 15 perros. La perra, cuando busca escaparse porque está en celo, no sale a pensar, a ver, hoy quiero un chihuahua, no, mejor un gran danés. No. Ella sale respondiendo a instintos porque quiere perpetuar su especie, es su instinto. Y se va a cruzar con tanto perros. No podemos los seres humanos comportarnos de esa manera. Oye, tengo una erección, a ver, voy a salir a buscar con quién. No es así. No somos animales. Y es lo que hablamos hace un momento. Tenemos una espiritualidad, una conciencia, una voluntad que tengo que controlar, que va a ser la que va a regir mis apetitos y va a hacer que yo no vea a otra persona como un posible objeto de satisfacción sexual, ni mentalmente, mucho menos físicamente.
¿Sí estamos claros? Si perdemos ese límite, entonces cada vez nos vamos atreviendo a dar un paso más y un paso más hasta que llegamos a la violencia por satisfacer un apetito. Eso no puede ser. Eso no puede suceder. ¿Sí? ¿Cómo dijiste hace un rato? El mal mayor, el daño necesario. Ok, tengo hambre, no tengo para comer, voy a robar para comer. Ah, se vale. No, no se vale. No se vale. Robar nunca va a ser bueno, aunque estés murió de hambre. Nunca. No es así. No es así, ¿verdad? Entonces, la eutanasia es uno de los fines que busca y no es así, por ningún motivo. ¿Y quién va a hablar de la eutanasia? ¿A quién le toca la eutanasia? Que le caigan, ¿sí? Tenemos que salir de aquí, pero bien empachados. Entonces, el ejercicio de nuestra sexualidad no implica procrear y tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy, muy claro, otra vez, con información, con educación. Es muy importante, ¿verdad? No podemos olvidar las infecciones de transmisión sexual, que es una realidad, que afectan, que golpean la dignidad del ser humano y que hacen que nos sintamos como esas latas desechables en donde ya obtuve el líquido frío y dulce que tanto se me apetecía y la lata no la voy a guardar para toda mi vida, ¿verdad? La tiro, la arrugo y la boto, ¿verdad? No podemos hacer eso con los hombres, con las mujeres. Ya obtuve el placer que me proporcionaba, ya no me lo siento, ya no lo quiero, ya no me gusta, la desecho y busco otra, ¿no? No, no puede ser así. No somos objetos desechables y de uso, ¿verdad? Entonces, esto es fuerte. Esto es lo que estamos viviendo hoy día. Y es tremendamente fuerte. Primero pasamos por alto el mal, como que no nos importa, no me afecta. Dejamos que suceda. Después lo permitimos, hasta lo hacemos ley, ¿no? Lo legalizamos. Posteriormente lo promovemos, ya pedimos. Después lo celebramos. Yo veo a esas muchachas aplaudiendo y gritando y llorando. Qué bueno que se aprobó el aborto. Me horrorizo. De veras que duele, ¿ah? Duele tremendamente. Tremendamente. Y al final se persigue a aquel que no lo acepta como un bien y dice que es malo y entonces a él lo acusan y lo señalan. Es antiderechos, es anti. Esto estamos viviendo hoy día. El aborto es el ejemplo más claro. Es el aborto. El ejemplo que hoy día nos está moviendo a todos. Y es la violencia más fuerte que la bioética puede sufrir al desconocer al ser humano en sus inicios de vida. Porque no hay otro momento, no hay otra etapa en la que surja, en la que brote un ser humano. No, es en la fecundación donde empieza la vida. Y todo lo que hagas por impedirlo es matar a un ser humano. ¿Sí? O no hacemos, porque las omisiones también son un daño moral, también causa de daño moral. El pecado social por no interactuar dentro de tu comunidad en situaciones que están afectando a una comunidad es fuerte, es muy común. Eso de que a mí no me afecta, pues no me importa, no hago nada, cuidado con eso, ¿verdad? Pero en el siglo XXI, la dignidad se convirtió en un tema muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oveja Dolly y la clonación? Cómo alzamos la voz mucho, es cuidado, cuidado, no te metas con cosas que luego no vas a poder controlar. Y así como vimos películas de ciencia ficción de las pandemias, también hemos visto películas de la clonación. ¿Y qué está pasando? Alguien decía, ¿es un ser humano el producto de la clonación? Un tema muy interesante que platicamos en un grupo de estudio ahí con el hermano Salomón. Sí, ¿es un ser humano? ¿No es un ser humano? ¿Es el mismo ser humano? ¿Es diferente? ¿Sí? Son temas muy álgidos que no pueden tomarse a la ligera. Y no podemos empezar a duplicar, así como si fuera fotocopiadora, tantas veces como querramos un ser humano. Pero espérate, es que si tú tienes a tu reemplazo y necesitas un riñón, pues ya tienes dónde agarrarlo. Ajá, está bueno. O sea, bueno fuera, ¿verdad? Pero no es tan así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue? La bioética emerge como resultados de tres aspectos importantes. Ya estamos concluyendo, ¿sí? Primero, la aparición de ese grandísimo paradigma que son los derechos humanos, que todavía no terminamos de aceptar y que queremos crear nuevos derechos y que nos están desbaratando realmente
como seres humanos, estamos desconociendo al ser humano como ser humano, atribuyéndole otros derechos que no le corresponden, como cambiar de género, de sexo a placer, incluso de especie. Ya mucha gente está queriendo ser animales, ¿verdad? Entonces, esto es algo que empieza a generar la necesidad de que la bioética actúe y sea el referee de todas estas situaciones. El poderío y la ambigüedad moral de tanto desarrollo tecnológico y científico que no termina, que no acaba, que nos está arrasando, ¿verdad? Y todas esas implicaciones que tiene para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar, ¿verdad? Y que pues también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que se nos está acabando, que se nos está acabando tremendamente. Ahí otro comentario para ni modo, doctor, discúlpame. ¿Alguien ya averiguó si la Marina Fonatur tiene drenaje o todo se va al mar? Vale la pena averiguarlo, ¿verdad? Pero nuestros corales, nuestras playas, es nuestro patrimonio, es la herencia de nuestros hijos, decimos, y que chispas, pues habría que ver estas situaciones, que no todo lo que es en bien de la urbanización es a favor de la ecología. Cuidado, acuérdense, no todo lo que es tecnológicamente o médicamente posible es bioéticamente correcto. ¿Sí? Hay que hablarlo, hay que verlo. Y bueno, los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. Que esto, la pandemia, nos agarró encuerados, nos agarró desnudos, nos revolcó, nos pisoteó, nos escupió y nos volvió a pisotear. La pandemia dejó en claro una carencia absoluta de interés por atender los servicios públicos de salud. Confiemos en que sea esto el parteaguas de un nuevo inicio que nos permita mejorar todo esto. Pero a cada quien saque sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, volvemos, repasamos. Mucha letrita, pero en conclusión, todo se centra en la dignidad del ser humano. La religión se basa precisamente en ese respeto por la dignidad del ser humano. Aquí ya tocamos algunos aspectos religiosos en donde, pues si todo lo que estamos haciendo nosotros es por el ser humano, hecho y creado a imagen de Dios. ¿Y por qué algunas personas no aceptan esto de que somos hechos y creados por un Dios? ¿Por qué creen ustedes? Claro, no queremos tener un jefe, no queremos tener a nadie que regule nuestra moral y nuestros actos. Queremos ser libres. Es lo que pasa. Entonces prefiero que digan que del mono, ¿verdad? Pues monos, todos dan los monos. ¿Ah? O del Big Bang y apareció, o del extraterrestres, de lo que quieras, menos de alguien que me quiera imponer un código moral, un código de ética que me haga comportarme en consecuencia. Por eso, nada más por eso. O alguien, repito, y yo siempre le cuestiono a otras personas, dime algo, una cosa mala que tengan los preceptos religiosos de las religiones que son apegadas al bien, ¿no? No hay. El catecismo de la Iglesia Católica está hecho en base, primerito lo que dice es, por el respeto de la dignidad del ser humano. Y todos también, todas. Estamos en lo mismo. Los que creemos en un mismo Dios, estamos en lo mismo. No estamos yendo en contra de los derechos de nadie. Al contrario, estamos a favor de sus derechos basados en la verdad. No en caprichos, no en privilegios. Privilegios para nadie en absoluto, ¿verdad? Entonces, tenemos que superar, eliminar todo aquello que vaya en contra de esta moral apegada al Creador. A los que estamos aquí reunidos es lo que nos corresponde. Por eso, traté de que solamente hasta el final habláramos de la parte religiosa, porque tenemos que entender
que todo lo que vimos le compete a cualquier ser humano, tengas o no tengas religión. Pero los que estamos aquí reunidos, esta parte es la que nos mueve. Hay que estudiar. Tenemos que prepararnos para poder actuar en base a la verdad. Porque no hay cosa más grande y más grave que la ignorancia. Porque los que mienten, mienten con tanta seguridad. Te dicen las mentiras, pero con una que te la crees, que se las compras a la primera. Si no, pregúntale a los jóvenes hoy día, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con ese rechazo que hay hacia lo que es el ser humano, ir desmembrándolo hasta donde podamos. El mapa del genoma humano tenemos ya como 5 años, 6 años que ya lo puedes comprar, ¿verdad? Es carísimo ahorita, pero mañana va a ser baratísimo. Ya vas a poderte cada quien. Entonces, ¿para qué va a servir? Ah, bueno, para poder comprar hijos según tu antojo. ¿Y qué está pasando con el ser humano? Finalmente, todos los adelantos científicos se busca para manipular al ser humano. Es un capital muy interesante el ser humano, ¿eh? Sobre todo por el consumismo. ¿Quién habló del consumismo? ¿Alguien? Ah, tú, ¿verdad? Claro, genera muchísimos recursos cuando desvirtuamos su sentido de austeridad para vivir con lo necesario y generar necesidades que lo hagan querer comprar más. ¿A quién le interesa que se vendan los condones? ¿A los que vivimos nuestra sexualidad de una manera ordenada o a los que? Entonces, ocurrió con los cigarros, ¿no? Había cierta edad para usar cigarros, para fumar, 18 años, lo quitas, pues tu mercado es más grande. Entonces, pues sí, los adolescentes son grandes consumidores, grandísimos consumidores. Todas las contraindicaciones del diagnóstico prenatal con el genoma humano pueden caer en ese tipo de usos, ¿no? A ver, mi hijo viene mal, no lo quiero, cámbialo. Ya lo vi, pude leer su genoma humano, ¿no? O sea, viene chuequito, no es güero como yo quiero, cámbialo. Quiero uno güero de ojos azules. Digo, estás moreno y tal, pero bueno, ¿sí? Vas a poder comprarlos, tienes el dinero. Todo lo que se haga para crear superhombres, superhéroes, hacer del hombre, ¿verdad? Un modelo que puedas tú manipular y conformar, pues sí, eso se quiere. Si luchamos con las lonjitas, luchamos con las arrugas, imagínate, ¿verdad? Entonces, al venir al mundo, esto es bien importante, ¿eh? El hombre no dispone, y hablando de nuestros conceptos religiosos, ¿verdad? No dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual, no. Nacimos desnudos, sin nada. ¿Es correcto? No tenemos nada. Es la pobreza del ser humano en donde radica su dignidad. En donde tu título, tu reloj, tu carro último modelo, tus propiedades no te hacen más ser humano. Es en esa pobreza del ser humano en donde debemos buscar nuestra igualdad todos. Porque todos nacimos iguales. Independientemente que hayas nacido en el hospital más lujoso o en la clínica pública rural. Naciste igual que cualquier otro, ¿verdad? Y que bueno, siempre vamos a necesitar de los demás, empezando por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Siempre vas a necesitar a otro ser humano. Siempre. Somos entes o seres de comunidad. Ciertamente que hay diferencias, pues por lo que va a ser nuestra edad, capacidades diferentes, físicas, intelectuales o morales, todos según las circunstancias que nos toquen. Algunos más, algunos menos. ¿Sí? Y que cada uno se va a ir beneficiando de la distribución de riquezas conforme se vaya dando y los talentos que tampoco están distribuidos por igual, pero que cada uno debe de usar y maximizar según te hayan tocado. Entonces, basándonos en estas condiciones, pues ya nos corresponde a nosotros empezar a vivir nuestra realidad y reconocernos como lo que somos, olvidándonos o ignorando ese relativismo que es lo que nos está matando. Y hoy día, si decimos que
esta madera es de color café. Alguien va a decir, pues no, no, para mí es rojo. Pues para mí es como más guinda. Y cada quien va a tener su percepción de la verdad, ¿verdad? En donde va a usar esa percepción para sus propios intereses, sin importar si está afectando al que piensa diferente a ti. Porque todo es relativo, exceptuando el relativismo. Todo es relativo menos el relativismo. Ajá. Pues así está. ¿Cómo se dice en español esto? No hay reglas. No hay reglas. Que cada quien piense lo que quiera, que cada quien actúe como quiera, que cada quien haga lo que quiera. No te importa si dañaste a un tercero. Las consecuencias de tus actos no las quieres asumir. Eso que lo vean otros. Así estamos viviendo. Y eso es, ¿verdad?, lo que nos está matando hoy día. Entonces, el hombre y la mujer, varón y mujer, es como fuimos creados a imagen y semejanza, como esencia del bien. Entonces, ¿Dios es hombre o es mujer? Dios es Dios. No le busques sexo. Pero en su esencia de bondad, su esencia divina, la tenemos nosotros. Por eso procreamos, por eso damos vida. Así como Él creó la vida, también nosotros creamos vida. Y es una grandísima responsabilidad. No se puede tomar a la ligera. No puedes ir teniendo hijos por todos lados como si fueras un semental de esos de los ranchos. No es así. ¿Sí? Es el respeto por el ser humano lo que nos hace reconocernos, ¿verdad? Y que va a hacer que yo te vea a ti como otro ser humano creado y hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si es el mismo Dios que yo respeto, te tengo que respetar a ti. ¿Cómo se llama eso en español? Amor al prójimo. Amor al prójimo. Hoy día necesitamos reconocer en el otro esa divinidad con la que yo fui creado, esa bondad con la que yo fui creado, que la tengas tú igual. Y por eso te voy a respetar. Porque si por tus actos pudiera yo pensar equivocadamente que no mereces mi respeto, al menos por ser imagen y semejanza de lo que yo creo como ser superior, tendría que hacerlo. Quitando tus actos o tus defectos. ¿Sí me explico? Que no determinan tu dignidad. Aunque seas la peor persona en tus actos. Aún así, mereces mi respeto. Porque el respeto sale de uno mismo, no de que el otro se lo merezca. Y es ahí donde entramos en los principios y valores que cada uno tiene. Que no es porque es que tú me tratas mal y no mereces mi respeto, no. Yo te respeto como seas, porque yo soy el que tiene ese valor. No tú me lo das, no tus actos, no si lo mereces, no. Yo voy a respetar a todos los seres humanos independientemente de sus actos. Y es lo que pido en consecuencia. Respétame, aunque cuando fuimos a la... ¿Me puedo alargar 10 minutitos? Cuando fuimos a la OEA, aquí en Cancún, ¿sí?, tuvimos una experiencia muy fuerte con los grupos LGTB, que eran hombres fornidos, vestidos de mujeres, 2 metros. Y para eso les pagan, para que vayan por eso, para les pagan. ¿Sí? Y empezaban ellos a argumentar, ellos estaban allá porque iban a luchar por los derechos de los niños trans. Nosotros nos vimos la cara y nos reímos. No existen los niños trans. No hay niños trans. No existe eso. ¿Sí? Y lo refutábamos y fuerte. En la primera exposición, estábamos en primera fila, mi esposa tuvo la bendición de ser la portavoz de nuestra coalición. Y estamos en primera fila esperando, ¿no?, o sea, aplaudir y echar porras y todo a los que estamos, grupos pro vida, pro familia, ¿sí? Y detrás de nosotros estaban esos grupos. Bueno, cuando estaba leyendo mi esposa, ¿sí?, y nosotros aplaudiendo y demás, nos escupieron, nos pateaban la silla del frente, a las señoras les jalaban el pelo, así, así de violentos. Y dices tú, ¿y el respeto? Estás pidiendo que yo respete tu ideología, ¿y por qué no respetas
lo que yo soy. La parte más fuerte de esto fue cuando nos señalaron, pero así, con lazo. Nunca se me va a olvidar esa cara de satisfacción, orgullo, prepotencia, ya no sé qué era. Y nos decían, ustedes, por nosotros los viejitos, son la última generación que va a defender la vida. No vamos a perder el tiempo con ustedes. Vamos por sus hijos. Sus jóvenes ya los tenemos. Vamos por sus hijos. Por eso la infancia trans. Y por eso hay leyes que están promoviendo ahorita el cambio de género de niños de 7 años, 8 años al nacer. Nació, ¿qué fue? Lo que yo decida. Hazme el favor. Están yendo allá. Por eso se los decía yo, si no actuamos hoy en nuestra niñez, estamos acabados. Estamos acabados. Acabados. No podemos perder más tiempo. No podemos permitir que sigan destruyendo lo que con tanto trabajo hemos construido. No podemos. ¿Sí? Entonces, le corresponde a cada persona, hombre y mujer, reconocer lo que es y aceptarlo. Y aceptarlo, porque es lo que eres. No lo puedes cambiar. Ayer hablaba con una persona tristemente, ¿verdad? Se acaba de divorciar y me decía, ¿cómo le hago para no sufrir? Es que no lo puedes evitar. Vas a sufrir. Lo que tienes que entender es que hay que manejar el sufrimiento hasta que sea más leve. Porque si tú amas, te va a doler por mucho tiempo. Te va a doler toda la vida ¿verdad? Haberte separado de la mujer que amas. No lo escondas. Porque si lo quieres esconder con alcohol, con drogas, con otras mujeres o algo, al final el remordimiento va a ser peor y te vas a dañar más. Porque mientras dure el efecto del placer, pues vas a olvidarlo aparentemente, pero cuando pase el efecto, cuando pase el envenenamiento, vas a volver a vivir tu dolor y peor, porque ya no solo es la pérdida, sino que es el haberte lastimado tú mismo. Entonces, tenemos que aceptar lo que somos y saber manejarlo y saber vivirlo y saber confrontarlo, pero sobre todo saber potencializarlo y maximizarlo para hacer cosas buenas. Porque es lo que somos. Estamos llamados para el bien. Estamos hechos por el amor y la bondad. No podemos actuar diferente. Estaríamos actuando en contra de nuestra propia naturaleza de seres humanos. Y no es así. El asesino, sí, el asesino no reconoce esa bondad en su ser y actúa con violencia. Pero en el fondo la tiene, no la puede negar, no la puede quitar. Porque así está hecho. Solamente que la esconden y no la quieren mostrar, ¿verdad? Entonces, la conyugalidad es la práctica más completa de la caridad y del amor. Es en la unión esponsal en donde hay esa entrega plena y total con la pobreza con la que nacimos y con la que nos damos a otra persona. Por eso el matrimonio es la institución que fortalece los principios y los valores de un hogar para poder transformar y crecer y formar niños en donde su primer contacto con la vida es el amor de sus padres. Y es lo que tenemos que fomentar. Y es donde tenemos que trabajar muy fuerte. El acto conyugal representa esa unión plena y total entre un hombre y una mujer que se complementan. Por eso no puede ser diferente. Por eso no puede ser hombre con hombre o mujer con hombre. Porque ahí no hay complementariedad y mucho menos fecundidad. ¿Sí? Es ir en contra de lo que somos el buscar esas uniones homosexuales, ¿verdad? Entonces, todo esto, los métodos artificiales para poder embarazarse y demás, todo eso, la reproducción asistida, es manipular al ser humano, es usar al ser humano según nuestros antojos. No quiero tener 2 gemelitos hermosos, mira qué bellos, mandados a hacer al catálogo. Manipular al ser humano es la cosa más vil que podamos nosotros estar haciendo. Cuando estos niños crezcan y sepan cómo fueron creados, ¿cómo se sentirán? ¿Será que digan, gracias papá por haberme hecho bonito así? Es triste. Es triste porque entonces, ¿cómo van a ver a los demás? Que no fueron comprados de la misma manera, por decirlo de una manera burda, ¿no? Entonces ya nos vamos a dividir
entre lo que somos, ¿verdad? Las vidas que corresponden, que matan, que se pierden cuando hay fertilización in vitro, la subrogación de vientres. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué es lo que sigue? El camino es deshumanizarnos para poder ser usados, regresar a los nazis con los judíos. Hoy todos estamos siendo vistos como objetos de uso en donde se nos pretende manipular imponiéndonos leyes que hagan que neguemos la esencia misma del ser humano. Hacia allá estamos yendo. Y no lo digo de manera dramática, no, es una realidad. Duele, pero es una gran realidad. Y la estamos viviendo hoy día, ¿verdad? La contracepción y el aborto, ya Reinaldo les va a explicar con gran detalle todo esto, ¿verdad? Las técnicas y los implantes y tantas cosas que se ponen, no para evitar no, son para evitar la abstinencia, para que puedas hacerlo tantas veces quieras, con quien quieras, en donde quieras y cuando quieras. Es para eso, es para eso. La libertad finalmente de poder vivir mi sexualidad como yo quiera. Las consecuencias pues son muy graves, tremendamente graves. Situaciones tristes, situaciones en donde vemos a las mujeres sobre todo sufrir y padecer este tipo de problemas, el resultado de los anticonceptivos con esos ovarios poliquísticos que jovencitas de 17, 18 años ya lo están padeciendo por el uso indiscriminado de la píldora del día siguiente, como si fueran M&M's. Tengo un caso muy triste de una niña que desde los 14 años empezó a consumir la píldora del día siguiente. Cuando le pregunté cada cuándo la tomaba, pues cada vez que tengo relaciones, y cada cuándo tiene relaciones, pues de 3 a 4 veces por semana, y te tomas una pastilla cada vez, y al mes se toma, saca la cuenta, ¿sí? 4 por 4, 16 pastillas en todo el mes, independientemente que esté o no esté en su etapa fértil. No conoce su cuerpo, no conoce su fisiología, nadie se lo dijo o no le interesó. Y aunque no tenga un óvulo fértil, tuvo relaciones, se metió una pastilla. Y así, como si fueran cacahuates. Y un 17, 18 años, perdiendo ya un ovario, perdiendo el 50% de tu fertilidad. Qué triste, por ignorancia. O también por un problema de educación, ¿no? Entonces, la eutanasia, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Está en la agenda, ya está en la lista, ya viene. Depende de nosotros. ¿Sí? Y bueno, todos tenemos derecho a vivir, pero vivir apegados a la verdad. Todos tenemos derecho a ser defendidos y protegidos y no podemos cerrar los ojos a las necesidades y al dolor de los demás. Les agradezco mucho. Les robé 10 minutitos más. Pues se preguntaron muchos ustedes también. ¿No es cierto? Me robó 20 minutos de inicio Salomón. Estaba hecho para terminar a las 9, pero bueno, yo creo que estos temas pues nunca vamos a acabar de hablarlos. Hay mucho de qué decir, hay mucho que hablar. A todos nos afectan, todos nos vemos involucrados de una u otra manera en estas situaciones. No hemos hablado del suicidio de los jóvenes hoy día. Es un tema sumamente importante. Doctor, por favor, necesitamos que esta administración tenga en cuenta tantas instancias. Incluye a estas personas que lo saben hacer. No tienes que gastar presupuesto, no tienes que comprar carros, no tienes que hacer Que amamos la vida en todas las áreas, Señor, y que nos has puesto también en medio de esta comunidad para que levantemos la voz, para que pidamos justicia por aquellos que no tienen voz, por aquellas vidas, Señor, que es un don, que es un regalo que tú nos has dado, Señor, y que estamos tan contentos de poder recibirla y de poder compartirla, de poder cuidarla, de poder levantar la voz de vida. Mexicanos al grito de vida. Muchas gracias te damos, Señor, por esta reunión y sabemos que va a ser una bendición las posteriores ponencias. Amén. Muy bien, vamos a acomodarnos. Vean, de esta manera voy a pedirles que nos hagan el favor de poner una fila de sillas aquí en este lado.